Esta sesión considera los temas que inciden en el derecho humano a un ambiente sano y que desde nuestro ámbito de competencia nos corresponde garantizar. El cuidado del ambiente es una responsabilidad compartida que requiere el involucramiento y apoyo de la ciudadanía. Solo participando activamente podemos hacer que se nos garantice ese derecho. En este sentido, la Declaración de Lisboa de 1988, emitida dentro del marco de la Conferencia Internacional sobre Garantías del Derecho Humano al Ambiente, exhortó a reconocer el derecho que tiene una persona a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y a la vez sugirió a los estados crear mecanismos jurídicos que hagan posible que cada individuo pueda ejercer y exigir sin impedimentos el derecho a habitar en un medio ambiente saludable para el desarrollo de su vida. La Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo elaboró un conjunto de principios jurídicos para la protección del medio ambiente y el desarrollo duradero, considerando en la parte que corresponde a principios, derechos y deberes generales, a uno de ellos como un derecho humano fundamental. Todos los seres humanos tienen derecho a un medio ambiente adecuado para su salud y bienestar. Por lo anterior, el 8 de febrero del 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforma el párrafo 5º y se adiciona un párrafo 6º al artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estableciendo que toda persona tiene derecho a un medio sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a ese derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque, en términos de lo dispuesto por la ley. Y toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Además de que el Estado garantizará ese derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. En este sentido, corresponde a los gobiernos municipales en su ámbito de competencia impulsar acciones que contribuyan a garantizar ese derecho fundamental para sus habitantes, al desempeñar sus facultades constitucionales con un enfoque de sustentabilidad en la prestación de los servicios públicos, mediante la generación de una cultura de conciencia, responsabilidad y solidaridad en la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. Como ya vimos, los municipios tienen una responsabilidad hacia el medio ambiente directa, inmediata e ineludible. Hasta hace pocos años los ayuntamientos entendían su responsabilidad hacia el medio ambiente como una cuestión adicional a sus funciones y por lo tanto tenía poca significación este tema. Tal vez consideraban que no era mucho lo que ese nivel de gobierno podía aportar en dicha materia. Sin embargo, ahora es importante que los municipios y sus cabildos tomen en cuenta que de los 3 órdenes de gobierno, el municipio es el que directamente está en contacto con la geografía y el medio ambiente de su territorio y, por lo tanto, conoce de primera mano los problemas ambientales. Varios servicios públicos que la Constitución Política asigna como facultades y obligaciones municipales tienen una profunda repercusión en la calidad de vida de los habitantes. Los ayuntamientos deben revisar sus prioridades de gobierno y privilegiar la prestación de esos servicios públicos sobre los restantes. Los servicios de agua potable, drenaje, saneamiento de aguas negras, residuos sólidos, el rastro y mercado son aquellos que inciden sobre el bienestar y el estado del medio ambiente. No deben mantenerse en segundo plano porque el precio que paga el ciudadano y la naturaleza es inconmensurable. En otras palabras, debemos cambiar el paradigma de la administración municipal hacia el propósito del desarrollo sostenible. Ahora bien,
Sabemos que algunos municipios obtienen el agua mediante compra de agua a organismos estatales o federales o bien con la perforación de pozos, captación de aguas superficiales de manantiales, con o sin la concesión legal correspondiente. Para los ayuntamientos esta actividad implica numerosas tareas como la perforación de pozos, extracción y el bombeo, el tendido de las redes primarias de distribución, edificación de tanques de almacenamiento, cloración, construcción de redes domiciliarias y la instalación de medidores como el cobro del servicio, entre otras. Y cuando el agua proviene de fuentes superficiales, hay que agregar a las acciones anteriores las de captación de manantiales, líneas de conducción, que en ocasiones pueden tener una extensión de muchos kilómetros sobre terreno difícil y la construcción de tanques de almacenamiento. Sin embargo, pues lamentablemente muchos estamos actuando como si la oferta de agua limpia fuera inextinguible y el principal reto, por no decir el único, consistirá en localizar nuevas fuentes, captarlas y traerlas hasta los centros de consumo y nos olvidamos de que en algunas zonas de nuestro estado el contar con agua, ésta se ubica en lejanos ríos contaminados. La conclusión evidente de estas consideraciones es que las autoridades de los tres órdenes debemos emprender acciones para la conservación y mantenimiento de las escasas fuentes de abastecimiento. Para este propósito, es necesario hacer inventarios minuciosos de los manantiales y los escurrimientos, protegerlos de las basuras y de las excretas del ganado. Es conveniente establecer en los alrededores de un manantial zonas forestales estratégicas de protección. El binomio agua-bosque es inseparable. En este sentido, lo primero es garantizar que las fuentes superficiales como las manantiales, los ríos y los lagos no disminuyan su volumen ni contaminen sus aguas desde el origen. Tan difícil como dotar de agua potable a la totalidad de los habitantes de nuestro estado es la operación de un sistema eficiente de drenaje y alcantarillado y el subsecuente tratamiento de las aguas residuales. Se ha avanzado en la construcción de drenajes y colectores para las poblaciones mayores. Desafortunadamente, en pocos municipios del estado funciona separadamente el drenaje de agua pluvial del de aguas negras. No hemos puesto en práctica la separación de las aguas de lluvia de las aguas negras. Ambas van a dar a los mismos tubos y por regla general desembocan y contaminan a las corrientes superficiales. La consecuencia inmediata es que resulta casi imposible encontrar cuerpos de agua que tengan agua limpia. Contaminamos no solo las zonas urbanas, también las áreas rurales o semiurbanas. Ya se logró el drenaje, pero se mezclan las aguas de lluvia con las aguas negras. Ambas se dirigen hasta el arroyo o el río más cercano y se vierten sin tratamiento alguno. La responsabilidad de las autoridades en esta materia es muy clara. Es necesario buscar recursos y contar con voluntad política para resolver el problema. El reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, en su artículo 84, señala que corresponde al municipio, así como los organismos o empresas que prestan el servicio de agua potable y alcantarillado, el tratamiento de las aguas residuales de uso público urbano, previo a su descarga a cuerpos de propiedad nacional. Sabemos que el tratamiento de las aguas negras es uno de aquellos temas simples de entender desde el punto de vista teórico, pero que en la práctica presentan numerosas aristas. En el tratamiento de las aguas residuales hay una dimensión compleja que consiste en elegir la tecnología óptima para una situación determinada. Otra dimensión es la necesidad operativa que exige la supervisión cotidiana, tanto de las plantas de tratamiento como del sistema de drenaje, mismo que nunca deja de crecer. Y finalmente, hay también una dimensión financiera que se manifiesta como la falta de pago por los servicios y una agobiante carga adicional para los erarios municipales. La tecnología para el tratamiento de las aguas domiciliarias debe ser un traje a la medida, porque tiene que tomar en consideración numerosas variables, tanto como la calidad del agua, si está o no mezclada con aguas pluviales, si puede ser recibida y desalojada por gravedad,
si requiere bombeo, si se usan ventiladores aéreos o la inyección de oxígeno por abajo del tanque, etc. Y aunque parece increíble, en algunos municipios del estado existen plantas de tratamiento de aguas residuales que después de inauguradas nunca han vuelto a funcionar. Fueron entregadas al ayuntamiento para su operación, el cual en algunos casos carece de los recursos suficientes para el pago mensual de la energía eléctrica que mueva a la planta. Y otro tema es que una vez que los tubos de agua potable y de drenaje se entierran, nadie los ve ni se acuerda de ellos, salvo cuando no hay agua o cuando brota el drenaje por las coladeras. Pero a pesar de todos estos inconvenientes, la importancia de tratar el agua residual es para proteger la salud pública y el medio ambiente. Si las aguas residuales van a ser vertidas a un cuerpo receptor natural, pues es necesario realizar un tratamiento para evitar enfermedades causadas por bacterias y virus en las personas que entran en contacto con estas aguas, y también para proteger la fauna y flora presente en el cuerpo receptor natural. Por otro lado, existen actividades en las que no se requiere utilizar agua potable estrictamente y que se pueden realizar con agua tratada sin ningún riesgo a la salud, como es el riego de áreas verdes y en actividades de servicios para el lavado de patios, nave industrial, calderas, etc. Otro tema importante es el manejo de los residuos. El sistema de recolección pues solo levanta una porción de la basura que se genera diariamente en el municipio. La otra parte se queda en las carreteras, caminos, predios baldíos, calles y bulevares y en terrenos de cultivo. La basura que se recoge usualmente se deposita en tiraderos a cielo abierto, más o menos controlados, pero que no reúnen la calidad de rellenos sanitarios. Los problemas se agravan cuando estos precarios tiraderos al aire libre llegan a su capacidad tope. Nosotros no tenemos la cultura necesaria para disminuir la producción de basura o separarla previamente, pero sí nos oponemos a permitir el establecimiento de sitios de disposición final cerca de nuestra propiedad, aunque se trate de un relleno sanitario. Los rastros es otro tema importante que tiene como objetivo principal proporcionar instalaciones adecuadas para que los particulares realicen el sacrificio de animales mediante los procedimientos más convenientes para el consumo de la población. Es recomendable que como autoridades promovamos el establecimiento de rastros municipales para evitar la matanza clandestina de animales, vigilar su operación y funcionamiento en coordinación con las autoridades sanitarias y asegurar que los habitantes del municipio consuman carne sana a precios bajos. Un rastro o sitio donde se realiza la matanza de animales es de los servicios que más contaminan cuando no está bien operado. La matanza en lugares no autorizados, no existe ningún tipo de control, ni las mínimas medidas sanitarias, como puede ser el sacrificio que se realiza en vía pública, trae por consiguiente riesgos para la población, pues todos los desperdicios como son sangre, vísceras, plumas, pelos, pezuñas, pues todo lo que sus residuos llegan a barrancas, arroyos y ríos. La cultura ambiental es una de las soluciones de fondo, de mediano y largo plazo, para llegar al objetivo de lograr un desarrollo sustentable, es decir, conseguir la elevación de la calidad de vida de los chiapanecos, recuperando los daños que hemos hecho al medio ambiente y a la biodiversidad, mejorándolos y preservándolos para las generaciones futuras. Muchos de los problemas que hemos visto en estas sesiones se aliviarían sustantivamente si la población tuviera acceso a una educación profunda sobre el tema de la naturaleza, del medio ambiente y del desarrollo sostenible. Y me refiero a un cambio en las prioridades de la educación para todo el conjunto de la población, comenzando por nosotros mismos como autoridades, en cuyas decisiones pocas veces tomamos en cuenta esta variable ambiental. Entrando a otro tema, Chiapas es uno de los estados con mayor biodiversidad a nivel nacional. Asimismo, es una región donde los núcleos agrarios, muchos de ellos predominantemente indígenas, se sobreponen con zonas importantes para la conservación de los recursos naturales y la provisión de servicios ambientales,
Así podemos decir que Chiapas es un estado con gran diversidad biológica y cultural importante, nacional e internacionalmente. Las áreas naturales protegidas federales son establecidas mediante decreto presidencial y están reguladas por la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, siendo la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas la institución encargada de administrarlas. Para el caso de nuestro estado, las áreas naturales protegidas son decretadas a través del periódico oficial del estado bajo el marco legal de la Ley Ambiental para el estado de Chiapas y administradas por la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Y sobre ese tema, pues es importante mencionar que en la práctica, el decretar un área natural protegida, a veces su proceso no es perfecto y puede tener fallas y efectos adversos, como por ejemplo, si no hay una consulta pública y negociación con los pobladores y actores locales, lo que suele provocar es resistencia o rechazo a los esfuerzos de conservación. Y otro problema es que no haya una visión integrada por los 3 órdenes de gobierno que incida en la protección de una zona, lo que puede resultar en acciones contradictorias o bien incompatibles entre la conservación y el desarrollo local. En Chiapas existe un total de 30 áreas naturales protegidas federales. Además, tenemos un total de 26 áreas naturales protegidas de competencia estatal y 28 con otras modalidades de conservación. Estas áreas naturales protegidas constituyen verdaderos refugios para especies amenazadas y una reserva de genes de gran valor que aseguran la permanencia de ecosistemas, además de la preservación de paisajes inigualables. Ahora, trasladando el tema al ámbito municipal, las áreas verdes en las zonas urbanas y semiurbanas cumplen con una función de salud pública porque disminuyen las enfermedades de tipo respiratorio en niños y personas de la tercera edad, particularmente quienes padecen asma. Las áreas verdes que tienen buen mantenimiento son sistemas ecológicos que llegan a cabo importantes funciones ambientales relacionadas con el microclima local a través de la evapotranspiración, captación de partículas y gases contaminantes, disminuyendo el reflejo del calentamiento por la radiación solar, conservan la humedad atmosférica y son refugio para fauna y flora locales. Adicionalmente, la existencia de estas zonas disminuye los efectos del hacinamiento urbano y ayuda a aliviar los males sociales derivados del congestionamiento. La creación y administración de zonas de preservación ecológica en los centros de población y demás áreas análogas se han vuelto críticas para el bienestar de los ciudadanos. En reconocimiento de la importancia que tienen estas zonas en la vida cotidiana de las áreas urbanas y semiurbanas, la legislación vigente ha establecido facultades y obligaciones para las autoridades municipales. En esta lámina podemos ver la importancia de un área natural protegida, las cuales, entre otros aspectos, influyen en el cuidado y protección de la biodiversidad, regulan el clima y mantienen la fertilidad del suelo. Y aquí podemos ver la zonificación de un área natural protegida, que es una zona núcleo y su zona de amortiguamiento, en las cuales se permiten ciertas actividades que deben ser compatibles con el decreto de creación y su programa de manejo. En esta lámina podemos observar la zonificación de una reserva de la biosfera y cómo se clasificó el uso de suelo en dicha área natural protegida a fin de propiciar su protección y conservación, principalmente en su zona núcleo. Podemos decir que la biodiversidad refleja el número, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos, incluye la diversidad dentro de las especies y entre ecosistemas. De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, en el mundo existe un selecto grupo de 17 países que albergan del 60 al 70% de la biodiversidad total del planeta. A estos países se les conoce como megadiversos. Y México posee el 1% de la superficie terrestre, concentra alrededor del 12% de toda la biodiversidad del planeta, ocupando
quinto lugar a nivel mundial después de Brasil, Colombia, Indonesia y Australia. Los 5 estados con mayor diversidad biológica son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero y Michoacán, los cuales concentran más del 70% de toda la biodiversidad del país. La región natural de Chiapas alberga una biodiversidad de especies fascinantes gracias mayormente a la selva lacandona, que presenta el 20% de las especies de México. Por otro lado, la selva Zoque alberga más de 3.500 especies de plantas. Tal biodiversidad está condicionada por el relieve y la climatología del estado. Otro factor que influye en la biodiversidad es el clima. En Chiapas se presentan climas cálidos, semicálidos y templados. Además, el territorio del estado de Chiapas se caracteriza por presentar una de las mayores riquezas hidrológicas de México. Esta enorme cantidad de agua superficial ha propiciado la formación de grandes cuencas hidrológicas, como la Grijalva o Sumacinta, una de las más importantes del país, ya que contiene el 30% de los recursos hidrológicos superficiales y 56% del potencial hidroeléctrico identificado para México. Además, Chiapas forma parte de 2 grandes cuencas: la costa de Chiapas, que es el 14% de la superficie estatal, situada en la vertiente del Pacífico, y la cuenca del Grijalva o Sumacinta, en la vertiente del Atlántico, que corresponde al 86% del área estatal, ambas separadas por la Sierra Madre de Chiapas. Nuestro estado pues alberga una extensa variedad de especies de flora. A grandes trechos, Chiapas se caracteriza por selvas húmedas, bosques de coníferas y encinos, así como bosques húmedos de montañas y los pastizales cultivados. Y en cuanto a la fauna, se reporta el uso de 185 especies de vertebrados terrestres, de los cuales 103 corresponden a especies de aves, 50 mamíferos y 32 reptiles. Y ocupamos el primer lugar nacional en diversidad de mamíferos terrestres con 206 especies. Se estima que hay 68 especies de mamíferos consideradas en alguna categoría de protección de la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los beneficios que obtenemos de los ecosistemas son el motor del medio ambiente, son esenciales para la vida, por lo que la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos se deben utilizar de forma responsable para las presentes y futuras generaciones. Son 4 tipos de servicios: abastecimiento, regulación, apoyo y culturales. Los de abastecimiento son los beneficios materiales que las personas obtenemos de los ecosistemas. Para muchas poblaciones, estos servicios representan su forma de subsistencia, por lo que su valor es mayor que si los comercializaran. En el de regulación está el clima y la calidad del aire, la moderación de fenómenos naturales, el tratamiento de aguas residuales, la prevención de la erosión y conservación de la fertilidad de suelos, el control de plagas, polinización y regulación de los flujos del agua. Y los servicios de apoyo son esos ecosistemas que proporcionan espacios vitales para la flora y la fauna. Algunos hábitats cuentan con un número excepcionalmente elevado de especies que los hace más diversos que otros desde el punto de vista genético. Y por último, los culturales son aquellos beneficios no materiales que las personas obtenemos de los ecosistemas. Se denominan servicios culturales y que se consideran así porque comprenden la inspiración estética, esa identidad cultural y la experiencia espiritual relacionada con el entorno natural. Y bueno, estos factores que vemos en la diapositiva, pues son algunos que influyen en la pérdida de la biodiversidad y que están presentes pues en cada uno de esos municipios. Ahora bien, como medidas para desarrollar en la protección de la biodiversidad, pues tenemos el concientizarse. Y es que el primer paso para cuidar la biodiversidad, al igual que todo, es conocerla. Con la pérdida de biodiversidad perdemos alimento y agua de calidad, todo tipo de productos provenientes de la naturaleza
como medicinas. Otro tema, pues, es que la biodiversidad tiene varios enemigos. Uno de ellos es el contrabando de especies exóticas, un negocio ilegal que no ha parado de crecer en los últimos años. El primer paso para hacerle frente es no adquirir especies exóticas o llevárselas de sus lugares de origen. Entender que no son mascotas ni juguetes y mucho menos abandonarlas, porque con ello también se contribuye a aumentar otro de los grandes enemigos de la biodiversidad, que son las especies invasoras. Además, resulta esencial que asumamos las 3 R's clásicas del ecologismo: reducir, consumiendo pues lo estrictamente imprescindible; reutilizar para alargar la vida de los productos al máximo; y reciclar para que los materiales de los productos al final de su vida útil puedan aprovecharse de nuevo. Por otro lado, pues hay que promover acciones colectivas para proteger la biodiversidad, como compras que promuevan el desarrollo de la economía local en lugar de ir a grandes tiendas. Y otro aspecto muy importante, pues, es no tirar basura o cualquier elemento que dañe el entorno, tampoco liberar especies o semillas que no son propias del lugar, ni tocar nidos ni crías de animales que veamos. Los ayuntamientos, en colaboración con esta secretaría, pues debemos trabajar en realizar acciones de protección y recuperación de la naturaleza. Y otra forma de ayudar a cuidar nuestra diversidad biológica es denunciar cualquier acto que veamos contra la naturaleza y su biodiversidad a las autoridades ambientales competentes. Y como ustedes saben, pues la poda y el derribo de arbolado es otro tema importante de regular en nuestro proyecto municipal. Las podas se realizan principalmente para darle mantenimiento al arbolado urbano y consisten en cortar de manera selectiva las ramas o raíces de los árboles con base en un conocimiento biológico del árbol. Se realiza pues para eliminar ramas muertas, plagas o enfermedades de los árboles, también para liberar señalización y equipamiento urbano, así como cableado eléctrico. La bibliografía nos dice pues que ninguna poda debe superar la 1/4 parte del volumen total del follaje del árbol, es decir, lo ideal es que se permita podar hasta un 25% de su follaje, exceptuando casos de riesgo. Y bueno, antes de proceder a la poda de raíces, debe valorarse la implementación de medidas como la ampliación del cajete, retiro de guarnición o renivelación de banqueta, ya que podar las raíces de un árbol es una actividad que puede generar mayores problemas para su estabilidad. Se debe considerar la poda de raíces en los casos en que las raíces del árbol afecten la infraestructura subterránea, banquetas, bardas y equipamiento urbano, siempre y cuando el árbol represente riesgo a desplomarse. Y en cuanto al derribo de un árbol, este puede ser una última opción y puede ser si la especie representa un riesgo a la seguridad de las personas y su patrimonio, o también puede ser cuando el árbol esté muerto. También se puede considerar el derribo cuando las especies estén afectando la infraestructura urbana de manera irreparable. Por otro lado, hacer edificaciones en terrenos que poseen árboles preexistentes pues requiere de un análisis que no debe tomarse a la ligera. Muchas veces, al concentrarse exclusivamente en asuntos de arquitectura, presupuesto y tiempo, se descuida la distribución de la vegetación para lograr armonía de los elementos. Una opción antes de considerar el derribo es el trasplante. Sin embargo, este no procede cuando las especies por sus características fisiológicas pues no resistan el trasplante o se encuentren reguladas bajo criterios de protección de las normas oficiales. Ahora bien, por lo que toca al tema de prevención de la contaminación del aire, agua y suelo, decimos que hay un problema ambiental cuando el aire que respiramos pues está contaminado, cuando se pierde capacidad productiva del suelo, cuando el agua que tomamos está contaminada o cuesta mucho potabilizar, cuando se mueren los peces en un río porque se contaminó con efluentes industriales, cuando se pierde biodiversidad, por mencionar pues algunos temas. Entonces,
Podemos concluir que los elementos que integran el sistema ambiental o un conjunto de esos elementos está deteriorado con respecto a la forma en que puede brindar sustento para la vida presente o futura, sobre todo para la vida de las personas, pero también para la vida en su entorno. La contaminación del aire, del agua y del suelo están muy relacionadas entre sí y no se puede separar. Como puede verse en la imagen, los contaminantes pasan fácilmente de un medio a otro, lo que implica la solución a los problemas de contaminación. En este sentido, una actividad antrópica genera impacto ambiental negativo cuando se produce un problema ambiental presente o futuro. Y una actividad antrópica genera impacto ambiental positivo cuando se vuelve o prevé un problema ambiental, como por ejemplo el impacto ambiental del reciclado de residuos, de la creación de un área natural o la agricultura orgánica. Los problemas ambientales los podemos clasificar con diferentes criterios, como puede ser por el recurso que afecta, de los que veremos aire, agua y suelo. Hay muchos más, como la biodiversidad y los bosques, y por su ámbito geográfico, es decir, si son locales, urbanos o rurales, regional o bien global. En este tema de contaminación, para la medición de la calidad del aire, los principales contaminantes que afectan a la salud humana y a los ecosistemas son denominados contaminantes criterio, y si no lo son, se les llama contaminantes no criterio. Y podemos ver que tenemos al plomo, las partículas suspendidas, óxidos de azufre, monóxido de carbono y el ozono. Ahora bien, las fuentes de contaminación atmosférica están divididas en fuentes puntuales por ser estacionarias, es decir, en un punto fijo y que realizan procesos industriales, los cuales pueden generar emisiones contaminantes a la atmósfera. Las fuentes de área son aquellas fuentes pequeñas, numerosas y dispersas y que no pueden ser incluidas de manera eficiente en un inventario de fuentes fijas. Sin embargo, representan un porcentaje significativo de las emisiones de contaminantes. Y como ejemplo, podemos ver las imprentas, tintorerías, pues por mencionar algunas. Y las fuentes móviles, se trata de los vehículos con motores de combustión que debido a su funcionamiento generan emisiones contaminantes a la atmósfera. Las fuentes móviles carreteras son autobuses, camiones, motocicletas, mientras que las fuentes móviles no carreteras comprenden a los aviones, helicópteros, equipo y maquinarias, por mencionar algunos. Finalmente, las fuentes naturales, se trata de cualquier fuente o proceso natural en la vegetación y los suelos que generen emisiones. Suelen incluirse las emisiones del suelo y la erosión eólica. Son resultado de la vida animal y vegetal, como las emisiones producidas por volcanes, océanos y la erosión del suelo. El artículo 17 bis del Reglamento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en materia de prevención y control de la contaminación de la atmósfera señala cuáles son las fuentes contaminantes de competencia federal, entre los cuales se encuentran la industria química, petróleo y petroquímica, pinturas y tintas, entre otros. Las industrias que realicen estas actividades deben sujetarse a los permisos que corresponde emitir a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Por otro lado, el artículo 22 del Reglamento de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el estado de Chiapas nos indica que las fuentes contaminantes de competencia estatal deben contar con la licencia de funcionamiento para fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, como son las industrias dedicadas a la producción de alimentos de consumo humano, textiles, fibras, prendas y los demás servicios que vienen plasmados en esta diapositiva. Y por último, el artículo 30 del Reglamento de la Ley para la Adaptación y Mitigación ante el Cambio Climático en el estado de Chiapas señala que las actividades sujetas a reporte municipal son todos aquellos establecimientos de servicios en los cuales se da la preparación y venta de alimentos, los talleres mecánicos
y de hojalatería y pintura, soldadura de partes, centros comerciales, reparación y mantenimiento de motocicletas. Por ello, es importante regular en materia de emisiones a la atmósfera estos establecimientos en el Reglamento de Gestión Ambiental. Es importante tener presente que además de los efectos sobre la salud de las personas, la contaminación atmosférica también afecta a los bosques y ecosistemas acuáticos, debido a la presencia de contaminantes como los óxidos de nitrógeno y de azufre, los cuales se producen por la quema de combustibles fósiles y que al combinarse con el agua presente en la atmósfera provocan el fenómeno conocido como lluvia ácida. Y pues finalmente podemos decir que la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural está facultada para prevenir y controlar la contaminación atmosférica emitida por establecimientos mercantiles, y los municipios están facultados para prevenir y controlar las emisiones generadas por fuentes fijas, mercantiles o de servicios. Los impactos ambientales, sociales y económicos de la contaminación atmosférica hace necesario conocer no solo las concentraciones de los principales contaminantes, sino también sus fuentes de origen y sus volúmenes de emisión. Esta información apoya el diseño y la implementación de acciones de política pública orientadas a reducir la presencia de los contaminantes en la atmósfera y minimizar así sus impactos sobre la salud de la población y los ecosistemas. Por ello, los trámites ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural en materia de emisiones a la atmósfera son la licencia de funcionamiento para fuentes fijas de emisiones a la atmósfera, la cédula de operación anual y el registro estatal de emisiones y transferencia de contaminantes. Y es importante que los municipios empiecen a regular pues estas actividades estableciendo en el reglamento que vamos a integrar el procedimiento que nos va a ayudar a contar con las herramientas necesarias para poder implementar estas disposiciones, que como ya vimos, viene la competencia desde la federación, pasando algunos rubros al Estado y finalmente a las autoridades municipales. Ahora bien, por lo que toca al tema de agua, debemos tener en cuenta que como autoridades tenemos la tarea de garantizar que las fuentes superficiales como los manantiales, ríos, lagos, no disminuyan su volumen ni contaminen sus aguas desde el origen. Y para este propósito, como ya se mencionó en láminas anteriores, es necesario hacer inventarios minuciosos de los manantiales y los escurrimientos. El tener acceso al agua potable es un derecho fundamental, imprescindible para el bienestar de la población. El consumo de agua no potable puede traer consigo la presencia de diversas enfermedades causantes de muerte. El alcantarillado es otro de los servicios públicos básicos para lograr el bienestar de la población. El acceso a este servicio reduce la incidencia de enfermedades de origen hídrico causadas por el consumo de agua contaminada con patógenos o componentes químicos, pues derivados del mal manejo de las aguas residuales. Y el fundamento de las leyes sobre protección y manejo de los recursos hídricos se encuentra en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reserva derechos inalienables de dominio sobre todas las aguas nacionales a la nación. Con el fin de aprovechar los recursos hidráulicos, el Ejecutivo Federal, a través de la Comisión Nacional del Agua, otorga concesiones de uso del agua a los particulares. El marco jurídico vigente que rige el control de la contaminación del agua se encuentra en dos leyes. La primera es la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, que establece los criterios generales para la prevención y control de la contaminación de las aguas, y la segunda es la Ley de Aguas Nacionales, que proporciona un régimen jurídico integral que da sustento a las disposiciones más generales de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. La Ley de Aguas Nacionales se complementa con el reglamento de la Ley de Aguas Nacionales y por las normas oficiales mexicanas. Y las autoridades estatales y municipales, pues somos principalmente responsables del control de las descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado. De acuerdo con el artículo 120 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente,
Las descargas industriales municipales de origen agropecuario, residuales y tóxicas están sujetas a regulación de la Comisión Nacional del Agua. Asimismo, todas las descargas en ríos, alcantarillados y demás depósitos y corrientes de agua deben cumplir con los límites máximos permisibles establecidos en las normas oficiales relativas. Las normas oficiales mexicanas también estipulan estos procedimientos de muestreo y monitoreo obligatorios y se emplean para interponer demandas administrativas de cumplimiento. Esta norma aplica a los usos municipales, industriales, comerciales, de servicios, pecuarios, domésticos, incluyendo fraccionamientos y en general de cualquier otro uso, así como la mezcla de ellas. Esta norma es importante para prevenir y controlar la contaminación de las aguas y bienes nacionales, proteger la infraestructura de los sistemas de alcantarillado urbano y municipal, salvaguardar la salud humana y de medio ambiente, asegurar el proceso de tratamiento de las aguas residuales. Sabemos que el doble efecto del crecimiento de la demanda y la disminución de las fuentes de abastecimiento los coloca en una difícil situación. Podemos ver que hay partes del estado donde recibimos agua entubada domiciliaria de manera irregular e intermitente, en otras ocasiones sin la calidad adecuada. Y también está el caso de cuando se trata de acuíferos subterráneos, el municipio tiene que hacer frente a las necesidades de perforar cada vez a mayor profundidad a costos de bombeo muy elevados. Otro problema ambiental es la contaminación del suelo. Esta contaminación es provocada por diversas actividades antropogénicas. Algunas de estas son actividades de extracción de material pétreo, actividades agrícolas donde se emplean agroquímicos, lo cual pues no solo impacta los suelos de las áreas en donde se aplican, sino que también afectan los ríos, lagunas e incluso las zonas costeras. En las actividades industriales, la producción de bienes de consumo ha generado focos de contaminación por el manejo inadecuado de sus residuos. Y las instalaciones de servicio, como gasolineras, talleres de reparación de vehículos, estaciones e instalaciones de ferrocarriles, terminales de autobuses, generan contaminación de suelo y agua subterránea derivado de las fugas en contenedores de materiales peligrosos, derrames continuos de lubricantes, solventes orgánicos u otro tipo de sustancias, así como por prácticas inadecuadas del manejo de estas. Además, tenemos el uso de aguas residuales en irrigación de campos agrícolas, lo cual provoca que los suelos y los cultivos se contaminen con los residuos químicos provenientes de descargas industriales y municipales. Finalmente, los tiraderos a cielo abierto y los rellenos sanitarios mal operados provocan graves problemas de contaminación porque se mezclan los residuos sólidos urbanos con residuos peligrosos y esos lixiviados que se forman contaminan el suelo. En este tema de conservación del suelo, el artículo 134 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente plantea que en la prevención y control de su contaminación corresponde a las autoridades y a la sociedad prevenir su contaminación y también que deben ser controlados los residuos en tanto que constituyen la principal fuente de contaminación de suelos. Ahora bien, por lo que toca a la regulación del uso de bolsas plásticas, la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas define que son los plásticos de un solo uso, prohibiéndolos en nuestro estado. Sin embargo, sabemos que los beneficios del plástico pues son innegables, porque el material barato, liviano y fácil de hacer, y todo esto ha llevado a un auge en la producción de plástico y la tendencia continuará si no nos hacemos responsables de los impactos ambientales que estos ocasionan y dejamos de usar estos productos, porque solo una pequeña fracción se recicla y alrededor de 13 millones de toneladas de plástico se filtran en nuestros océanos cada año, dañando la biodiversidad y potencialmente nuestra propia salud. En nuestro estado, necesitamos urgentemente reconsiderar la manera en que usamos y administramos el plástico. Los artículos de un solo uso muchas veces son innecesarios. Por ello, la importancia de regular a nivel municipal
su prohibición. Y de acuerdo con diversas fuentes como la ONU y Greenpeace, al año se producen 300 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que equivale al peso de toda la población humana. En 2017, por primera vez el plástico ocupó los 10 primeros lugares de objetos recolectados, dejando afuera de la lista a las botellas de vidrio. Entre el 60 y el 80% de los residuos marinos son plásticos, en su mayoría son fragmentos menores a los 5 milímetros, lo que conocemos como microplásticos. Y se estima que hay entre 5 y 50 mil millones de microplásticos en el mar y en promedio se utilizan 200 bolsas de plástico por persona al año y tardan alrededor de 400 años en degradarse. Por ello, la importancia de su regulación. La Ley Ambiental para el Estado de Chiapas nos indica que como autoridades de gobierno debemos establecer principios de reducción, reciclaje y reutilización en el manejo de bolsas plásticas y contenedores de poliestireno expandido para fines de envoltura, transportación, de carga o traslado de alimentos y bebidas, así como de popotes plásticos. Además, que debemos garantizar que los popotes, las bolsas de plástico y poliestireno expandido se sustituyan por la utilización de materiales provenientes de recursos renovables para su pronta biodegradación en los destinos finales. En el Estado, a través de la legislación, nos hemos propuesto prohibir el uso de las bolsas de plástico, proponiendo usar medios alternativos de empaque, reutilizar las bolsas que ya se tienen, evitar los envases de un solo uso, seguir las normas de reciclaje, no tirar las bolsas de plástico. En este sentido, es importante considerar que los productos biodegradables deben descomponerse o degradarse en condiciones ambientales naturales en un plazo menor a 6 meses. Si no sucede esto, entonces son considerados como no biodegradables, debiendo ser sustituidos por productos compostables. Y estas son algunas estrategias para el combate a la contaminación por bolsas de plástico. La prohibición de plásticos de un solo uso en nuestra entidad es uno de los principales pasos para que las empresas eviten generarlos y distribuirlos y empecemos a desarrollar alternativas más responsables con el medio ambiente. Lo que se busca es que con el tiempo esta medida también contribuya a que las personas, individual o colectivamente, caminemos hacia una cultura completamente libre de plásticos. Y aquí podemos ver que la Ley de Residuos del Estado nos otorga facultades para promover acciones en el tema de los plásticos en sus artículos 5, fracción 16 y 7, fracción 5. Por otro lado, la legislación nos señala que está prohibido utilizar estos plásticos en reuniones, por ello hay que buscar alternativas como puede ser que en el oficio de invitación a alguna reunión se señale que deben traer su propio contenedor para café o agua, o bien contar con vajilla para esos eventos. De alguna u otra forma hay que evitar el uso de estos insumos que solo los utilizamos en estos eventos, pero como ya vimos, en el ambiente se quedan por muchos años. Varios países en el mundo están trabajando en su legislación para contribuir en el cuidado del medio ambiente. Lo importante es disminuir nuestro consumo. Con ello, verdaderamente estaremos incidiendo en evitar la contaminación. Ya para finalizar, un producto biodegradable es el que está elaborado de material de origen orgánico, que puede ser descompuesto por la acción de enzimas provenientes de organismos biológicos, ya sea bacterias, hongos, algas, y convertirse luego en nutrientes cuando se encuentra en un entorno favorable, como puede ser sus condiciones de humedad, temperatura, luz, oxígeno, etc. Es un proceso propio de la naturaleza en el que no participa el ser humano, y el producto compostable es aquel material desechado que puede ser convertido ante la presencia de oxígeno en composta, es decir, abono orgánico,
Y este proceso no lo realiza la naturaleza, sino que es controlado por el hombre a través de maquinaria o plantas industriales o incluso en el hogar. Y bueno, esta es la bibliografía de la tercera sesión. Con esto concluimos el tercer tema. Gracias.